21:18 y recibimos esta noche aquí en Detrás de las Noticias a Alejandro Vilca y a Natalia Morales. Ellos junto con Gastón Remy forman una de las listas del Frente de Izquierda Unidad, así que están aquí también obviamente para contarnos cuáles son sus propuestas. Bienvenidos ambos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos. Y vamos a empezar para que la gente conozca sus opiniones, sus ideas, con una primera pregunta que está basada en la pequeña editorial que hice, en donde me manifesté en que estaba bueno de que se exigiera la vacunación como ingreso al trabajo en la administración pública, y seguramente esto se va a trasladar no solo a la actividad pública, sino también a la privada, y se va a empezar a exigir para subir un avión o para, qué sé yo, salir del país o entrar al país. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? Bueno, querido Vilca. Un poco le comento, esto fue aprobado en la pasada sesión, nosotros intervenimos. Desde el Frente de Izquierda nos declaramos en favor y la necesidad de la vacunación masiva, de que hayan vacunas para todos los jujeños. Nosotros somos profundamente democráticos en esto, creemos en la concientización, pero estamos en contra de la imposición y sobre todo que sea coercitivo, sancionatorio, porque consideramos que tiene que ser un derecho y así como es un derecho, una opción. Obviamente nosotros creemos que hoy es la mejor solución poder, para prevenir más muertes o los efectos de los contagios, la vacuna. Sin embargo, nosotros creemos que tiene que lanzarse un plan integral de salud que incluya no solamente, nosotros planteamos la liberación de las patentes, que es un problema grande para que lo pueda desarrollar a las vacunas acá en Argentina, algo que la izquierda lo venimos planteando, y la declaración de utilidad pública de los laboratorios, ¿no? Que se aumente el presupuesto de salud, que se refuerce los elementos de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, que además que se mejoren las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud, ¿no? El testeo masivo, seguimiento médico, pero vuelvo a reiterar, ¿no? Nosotros somos profundamente democráticos y creemos que también hay que respetar a aquellas personas que por ahí, por religión u otros motivos, pueden decir otra opción, ¿no? Y esto teniendo en cuenta un fundamento científico, ¿no? Muchas de las vacunas que hoy se están aplicando son de fase 3, o sea, son experimentales, o sea, salieron de urgencia, no curan, solamente, aminoran. No está dentro del plan de vacunación nacional. Y además, como ustedes saben, el tema de la vacunación y las ventas de la vacuna ha sido un gran negocio para los laboratorios. Por eso nosotros, en la votación de ayer, de la pasada sesión, nosotros votamos en contra, planteando esto, ¿no? Que el gobierno tendría que lanzar un plan de concientización para convencer a todos que es la mejor solución vacunarse, ¿no? ¿Ustedes están vacunados? Sí, bueno. Primera dosis, pero seguramente ya vamos por la segunda. Yo lo que quería aportar, y me parece que ante la pandemia, la discusión en relación a las vacunas fue un debate mundial, ¿no? De hecho, nosotros desde el Frente de Izquierda, desde el primer momento, hemos planteado una serie de medidas en relación a poder garantizar el derecho que tiene toda la población en el mundo en este momento de garantizar la vacuna, ¿no? De tener acceso a la vacuna, ¿no? Vos fijate que en relación a cómo se ha especulado, cómo las principales empresas multinacionales en el país, pero también a nivel mundial, pusieron por delante el negocio de la producción de vacunas y el chantaje incluso de varios países, incluso países imperialistas con bastante poder, con países del tercer mundo, ¿no? Entonces vemos cómo hoy por hoy se utiliza la ciencia para desarrollar la vacuna, pero sin embargo hay países que no tienen hoy por hoy garantizada la vacunación, incluso acá en el país, ¿no? Porque lo que hay que también discutir, ¿por qué en la Argentina, teniendo en cuenta que existen laboratorios que tienen la capacidad de producir vacunas acá en el país, por qué llegaron tarde? ¿Por qué se especuló con lo mismo? ¿Por qué hacen negocios con la vacunación cuando se podría garantizar, no ahora, sino a principio de año, la vacunación no solamente de Jujuy, sino de todo el país, ¿no? Esas son las propuestas y el planteo que vinimos haciendo del Frente Izquierda Unidad en el Congreso con Nicolás del Caño, pero también acá en la legislatura, planteando medidas de emergencia, como recién decía Alejandro, ¿no? Un plan de conjunto que pueda hacer
foco en la prevención, en la concientización, y después de poner todos los recursos que tiene el Estado, pero también el sector privado, en función de dar respuesta a la pandemia, ¿no? No podemos en este momento estar especulando o haciendo negocios como viene sucediendo acá en la provincia o también a nivel nacional. Claro, mientras se discute y mientras se gestiona, lo bueno es que la gente tome conciencia de la importancia de la vacuna. Sí. Como responsabilidad social. Sí, incluso que se garantice, mirá, hemos dado cuenta, ¿no?, de cómo maestras, docentes, claro, incluso trabajadores de sectores privados, cómo han planteado, se han cansado de plantear en todos estos meses de que necesitaban las vacunas, ¿no? Se ha visto en distintas escuelas, por ejemplo, cómo los docentes hicieron cartelazos exigiendo la vacuna y también exigiendo que se puedan garantizar protocolos, que pueda haber condiciones de higiene y de seguridad, ¿no? No, los docentes, por ejemplo, no contaban ni con lavandina ni con alcohol en gel, elementos básicos que también se dieron cuenta o se denunciaron en Ledesma, donde los trabajadores el año pasado se estaban dando cuenta, por ejemplo, que ni siquiera les garantizaban barbijos o alcohol en gel o la licencia para poder evitar, ¿no? O sea, no contagiarse, poder prevenir y que no mueran personas por causas evitables, ¿no? Como se estuvo viendo en todos estos meses y como bien dieron cuenta en la editorial, ¿no? Más de 100.000 muertos. A nivel nacional, en la provincia 1.400 muertes, muchas de ellas podrían haberse evitado con la vacunación masiva, pero también garantizando estas medidas de prevención tan importantes, no solamente en los lugares de trabajo, sino de libre acceso para toda la población. Yo quiero felicitarlo porque son el único frente que va a una interna. También, ¿no es cierto?, nota editorial, critiqué la no utilización de la ley de las pasos para que cada partido político discutiera sus diferencias y eligiera a través del voto de la gente quienes quiere como representantes de la izquierda, del Frente de Todos o del frente que lidera el gobernador de la provincia. Así que vaya una felicitación a la actitud democrática del partido de ustedes. Sí, mire, doctor, o sea, es una tradición en el Frente de Izquierda en tratar de llegar en consensos dentro del Frente, ¿no? Incluso de que todos tengan una oportunidad. Usted sabe que el Frente de Izquierda tiene un sistema de rotación, incluso de las bancas, donde cada miembro del Frente tiene un tiempo de rotación. Entonces es algo que nosotros lo impulsamos, no solamente acá en Jujuy, a nivel nacional. Bueno, acá en Jujuy no lo pudimos llevar a cabo porque en la legislatura no lo dejan asumir a Gastón Remy, que era parte de la rotación, ¿no?, de los tiempos. Pero bueno, creo que es algo democrático, en el cual, digamos, se respeta mucho la trayectoria, la militancia de cada fuerza. Y evidentemente, ¿no?, si no hay acuerdo o síntesis, podemos utilizar la herramienta de las pasos, respetando a los compañeros, ¿no?, que presentan otra lista, con los cuales compartimos una unidad y lucha, ¿no? Son muy buenos compañeros. Y bueno, por ahí no coinciden en quién encabeza la lista, o incluso por este tiempo de rotación, ¿no? Esa proporcionalidad. Entonces, bueno, creo que eso hace al espíritu democrático, ¿no? Porque después de las PASO vamos a ir juntos a pelear por el mismo proyecto, ¿no?, que es una salida de los trabajadores. Ojalá otro frente lo podrían hacer, ¿no? En el Frente de Izquierda no viene Nicolás del Caño, Miriam Breman a decir vos sos candidato, vos no, o de arriba, no. Acá se define en asambleas de todos los compañeros, es decir, este es el candidato, este no, y se vota, y está bueno, porque eso creo que lo democrático del Frente de Izquierda hace que tenga esta fuerza y que cada vez la izquierda tenga, no solamente sea una alternativa electoral, sino una fuerza política que cada vez está creciendo en toda la provincia, ¿no? ¿Cuánto de crecimiento consideran ustedes que han tenido con la izquierda en todo este tiempo, teniendo en cuenta el resultado que han tenido en las últimas elecciones? Sí, yo creo que los escenarios han sido diferentes, ¿no? Yo creo que del 2017 por ahí muchos pensaban que iba a ser algo excepcional y después iba a desaparecer. El 2019 fue bastante duro porque fue un momento donde, bueno, se iba Macri y todos esperaban que Alberto Fernández iba a asumir, iba a devolver todo lo que te quitó Macri. Bueno, había mucha expectativa, bueno, fue muy difícil, pero la izquierda fue haciendo un trabajo constante en los lugares de trabajo, estudio, en la juventud, y creo que, bueno, fue el resultado, yo creo, de las últimas elecciones, ¿no? Consolidarse como la tercera fuerza
Y yo creo que, bueno, estos pasos también vienen a ratificar eso, ¿no? Y sobre todo es destacable porque nosotros no hacemos política, no damos planes, chapa, bolsones, nada. Es en base a la idea, a pulmón. Y eso yo creo que es lo valioso y creo que muchos jóvenes y trabajadores lo reconocen, por eso más gente se adhiere a la izquierda porque ve que no solamente te abre las puertas, tenés una oportunidad, una voz, sino también que entre todos construimos algo en común, ¿no? Que es pelear por nuestros derechos, ¿no? Sí, algo que me parecía importante también remarcar, que el Frente de Izquierda Unidad se ha ampliado y fortalecido en todo el país, tiene representación en varias legislaturas provinciales, en el Congreso Nacional, en los consejos deliberantes, y lo que decía Alejandro, que me parece muy importante dar cuenta, ¿no? Que se viene fortaleciendo desde abajo, junto a los trabajadores, también con las mujeres, con la juventud, con los pueblos originarios. Esa fuerza no solamente es una fuerza electoral, sino es una fuerza que se empieza a expresar en las calles por un montón de problemáticas y demandas y agendas que tienen estos sectores que lamentablemente no son escuchados, no son oídos, son ninguneados en la legislatura o en el Congreso, ¿no? Por eso la importancia de la pelea que dimos, bastante hostil, ¿no? En junio, en las elecciones acá en la provincia de Jujuy. Mirá que somos tercera fuerza y sin embargo no hemos tenido representación política actualmente. Sí. Déjame interrumpirte. Y otra que rara coincidencia que tenemos. Aborrezco el 5% de piso. Es totalmente antidemocrático. Usted por 500 votos, no sé por Sí, menos de 500 votos. No entraron en el sistema, no sé, DOM. Y todos tienen que estar todas las fuerzas políticas tienen que estar representadas. Bueno, y hay algo que me parece importante marcar, ¿no? En ese sentido, que las elecciones de junio, teniendo en cuenta que hemos dado cuenta, incluso nos anticipamos y decíamos que había muchos mecanismos antidemocráticos, proscriptivos. Uno de ellos es el 5%, que la verdad que atrasa, ¿no? Acá en Jujuy, teniendo en cuenta de que una tercera fuerza como el Frente de Izquierda no tiene representación. Pero peor aún, creo que si hay algo que ha dejado en claro las elecciones de junio, por ejemplo, es que el 65% de la población, del padrón, se ha quedado sin representación. O sea, es el ejemplo más antidemocrático que muestra lo que es, ¿no? El régimen político acá en la provincia, cómo gobierna el bipartidismo y cómo hace uso de estos mecanismos, ¿no? que están en la ley electoral, cómo la justicia avala para tener un montón de mecanismos que dejen afuera a las terceras fuerzas, a la oposición, y eso la verdad que ningunea y silencia a estos sectores, ¿no? Que nosotros la verdad que queremos dar cuenta, queremos hablar de ellos porque tienen su agenda, tienen sus problemas. Nos parece más que importante incluso aprovechar este espacio, ¿no? Para dar cuenta qué sucede con las grandes problemáticas que no se tratan ni en la legislatura ni en el Congreso, y que el Frente de Izquierda Unidad tiene el compromiso de poder ser un canal, un vínculo para potenciar esa voz de los de abajo, de las de abajo, que hoy por hoy tienen sus demandas y sus problemáticas tan importantes y que no son agendas del bipartidismo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no hablamos o por qué los precandidatos y precandidatas no hablamos de los graves problemas que preocupan a la población y a las mayorías, como es la desocupación, la precarización, el presente y el futuro de la juventud? ¿Qué pasa con la agenda del movimiento de mujeres? ¿Sí? Con las problemáticas de los pueblos originarios que son avasalladas acá en la provincia de Jujuy. Yo hoy estuve en Huacalera acompañando a comunidades indígenas que no vieron otra opción de salir con sus carteles a visibilizar, a mostrarse y dar cuenta que, por ejemplo, una empresa de Estados Unidos quiere vender 18.500 hectáreas de sus territorios, ¿no? Entonces, bueno, esa es la agenda que nosotros queremos no solamente dar cuenta y hablar, sino también el compromiso de ser ese canal para fortalecer, ¿no? Esa organización y esos procesos de lucha que vienen llevando adelante las y los de abajo. Bien. ¿Cuál es la plataforma política con la que ustedes van a esta precandidatura? Mira, para nosotros queremos agarrar la agenda del pueblo trabajador. Una es la cuestión de la inflación. Hoy la gran mayoría de los trabajadores ven prácticamente, digamos, que se le ha metido la mano en el bolsillo, pierden frente a la inflación todos los salarios. Otra es la necesidad de trabajo genuino para muchos jóvenes trabajadores que hoy la verdad que no encuentran una salida. Son aspectos fundamentales para nosotros
Y esto lo estamos planteando, ¿no? El tema del poder adquisitivo, por ahí yo creo que ha sido, digamos, clave. Se conocieron los datos del INDEC. Hoy, para no ser pobres, una familia necesita 66.000 pesos. Hoy la gran mayoría de los jujeños no llega. Para ser indigente tenés que cobrar la línea de indigencia 28.000, pero muchos ni siquiera llegan a eso, ¿no? Imagínate los jubilados, están bajo la línea de la indigencia, ¿no? Y mirá que nosotros somos críticos con Gerardo Morales, pero son también políticas nacionales. Muchos esperaban que el gobierno de Alberto Fernández te iba a llenar la heladera, que ibas a poder comer asado, ¿no? O recuperar todo lo que te quitó Macri. O sea, mucha gente lo votó con esa ilusión. Pero yo no sé si es continuidad, pero lo que sí sé es que mucha gente no llega a fin de mes. Está peor todavía. Entonces eso nos preocupa. Y el tema de la desocupación para nosotros es un tema fundamental también, ¿no? Muchos jóvenes que buscan trabajo no lo consiguen. Nosotros creemos que es necesario repartir las horas de trabajo en las grandes empresas. Creemos que es necesario lanzar un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores basado en impuestos progresivos a las grandes fortunas, a las grandes ganancias, pero también en base al no pago de la deuda externa, pero construir un plan de obras públicas para construir viviendas. En Jujuy, en el INBUC, están inscritos más de 30.000 familias que no pueden acceder a una vivienda. Si nosotros lanzaríamos un plan de obras públicas con esos impuestos, podríamos construir viviendas y dar una solución a esas familias, pero también generar una fuente de trabajo. Porque vos imagínate, aquel que tiene una casita, se va a comprar un ropero, una puerta, la mejora, y eso alimenta el mercado interno. O aquel trabajador que puede tener un salario digno. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar a eso, ¿no? En crear fuentes genuinas de trabajo, porque es la única forma que se puede salir. Y es algo que durante toda la pandemia lo que más ha resentido es eso, ¿no? El poder adquisitivo de muchos trabajadores que, como te digo, no llegan a fin de mes. Los trabajadores estatales ahora están reclamando paritarias, los municipales, los de salud, educación, y no llegan. No llegan, el 20% ya quedó superado por la inflación. A julio llegó el 25% de la inflación, ya están por detrás y todo sube, ¿no? Pero usted me habla de crear más impuestos a la riqueza. Hoy estuve con mi contador y llegué a la conclusión de que 5 meses de mi trabajo se lo lleva, ¿no es cierto?, de la FIP. En base a la gran cantidad de impuestos que existen, pero fundamentalmente ganancias, bienes personales, IVA. Si entran 100 pesos al mes, 50 pesos se los lleva el Estado en impuestos. Yo creo que por lo menos la solución no está en crear más impuestos, sino simplificar el sistema impositivo de tal manera que las reglas sean claras y que podamos tener las bases para tener más empresas. Con más empresas tenemos más trabajo y más trabajadores. Sí, lo que pasa es que hay un esquema impositivo que es cierto, que por ahí pueden aumentar los impuestos. Lo que pasa es que hay un sistema donde el que menos tiene paga más. El IVA es uno de los impuestos que lo paga todo el mundo y es lo que recauda más el Estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo eso, el que compran lo que están en la legalidad, ¿no? Claro. Bueno, pero después todo eso, lo que se recauda del Estado, no vuelve al pueblo trabajador. No vuelve en salario, no vuelve en jubilación. ¿Dónde se va? Hace poco se pagó en intereses a la deuda externa más de 350 millones de dólares. O sea, hay costos que son gravísimos, que es como el pago de la deuda externa, al Club de París, y que tranquilamente en época de pandemia, donde la verdad que ha sido muy difícil, pero lo que han perdido son la mayoría del pueblo trabajador. Y en medio de la pandemia hay grupos empresarios que han ganado muchísimo. Digo, para darle 2 ejemplos. Uno, el grupo Ledesma, su ganancia aumentó el 600%. Arcor, las grandes exportadoras, porque fíjese usted que devaluó la moneda y muchos de esos exportadores ganan en dólares y pagan los salarios en pesos. Entonces, digamos, se ha dado un esquema donde el que gana, hay mucha gente o poca gente que ha ganado muchísimo, que son los grandes exportadores, las grandes empresas, y muchos que han perdido casi todo. Entonces nosotros creemos que tiene que volver para el pueblo trabajador. O sea, esta pandemia, la verdad que ha sido aprovechada para que algunos ganen, se apliquen
medidas en las cuales los trabajadores han resignado sueldos, derechos laborales o incluso han cerrado empresas. Y eso no lo podemos permitir. Hoy hay que generar fuentes genuinas de trabajo, ¿no? Es un tema que nosotros queremos debatirlo en esta campaña, porque lo que menos se debate es eso, ¿no? Propuestas, cómo sacar de esta crisis al país, pero también a Jujuy, ¿no? Sí, propuestas son las que faltan. Sí, totalmente, porque incluso me parece que nosotros queremos debatir con el resto de los precandidatos y precandidatas, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de elegir conscientemente y no justificarse con la pandemia, destinar millones de dólares al pago de la deuda, ¿no? Que es algo que queremos discutir en el Congreso. Queremos discutir por qué, o sea, cuáles son las consecuencias, no solamente en relación a los derechos de los jubilados y las jubilaciones, sino también de que cómo recae esas consecuencias en los sectores más castigados por estas políticas de ajuste que descarga no solamente Fernández a nivel nacional, sino acá también en la provincia con Morales. Y hay algo que me parece muy importante también discutir, que si hablamos de sectores castigados tenemos que hablar de las mujeres y de la juventud. Hace muy poquito se conoció, por ejemplo, que con Fernández, ¿sí?, la desocupación de la juventud aumentó. 1 de cada 5 jóvenes no tiene trabajo. Y la contraparte es que, por ejemplo, hay jóvenes que se la pasan pedaleando 50 horas a la semana, 12 horas, 13 horas trabajando para tener un salario de 10.000 pesos. O sea, entonces vemos acá en Jujuy, por ejemplo, cómo son las vendedoras ambulantes, las manteras, las feriantes que venimos acompañando desde las bancas, cómo ni siquiera tienen el derecho a trabajar. Vemos cómo las trabajadoras de la salud están en la primera línea con la pandemia acá en los hospitales públicos, salen de los hospitales públicos, tienen que ir a trabajar en las clínicas, y he visto muchas de esas enfermeras que hacen 2, 3 trabajos y después los fines de semana están vendiendo en las ferias porque con un trabajo no llegan a fin de mes. Entonces, me parece que esta irracionalidad que vivimos con este sistema social muestra, por un lado, ¿no?, cómo hay una desocupación que golpea más a las mujeres y a la juventud, y por el otro lado, cómo hay una sobreexplotación de personas que se la pasan la vida entregando todo, no sé, se la pasan el día trabajando, ¿no?, y los sectores empresariales los exprimen. Entonces, este planteo, esta idea fuerza que estamos llevando adelante desde el Frente de Izquierda Unida acá en la provincia y a nivel nacional, de que se puedan repartir las horas de trabajo, ¿sí?, de que se pueda garantizar trabajo para todos, de que se pueda terminar con la desocupación, de que haya un salario que... No entiendo el concepto de repartir las horas de trabajo, no entiendo, explícamelo. No, precisamente, como recién estaba mencionando, ¿no?, si hay sectores que no tienen trabajo y están desocupados, ¿no?, a nivel nacional... O sea, en vez de tener una jornada de 8 horas, se pase a tener una jornada de... ¿De cuántas? Claro, la horas. reducción de la jornada laboral. Sí, pero por un lado me parece marcar esto, ¿no? Hay por lo menos el 10%, 10,2% de la población a nivel nacional está desocupada. Y por el otro lado hay todo un sector de trabajadores que se la pasan todo el día trabajando, ¿no?, con 2 o 3 jornadas laborales por día en distintos lugares de trabajo. Entonces, claramente nos parece que la propuesta de repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin afectar el salario y con un salario que parta de lo que cuesta actualmente vivir, o sea, que parta de la canasta básica familiar, puede garantizar dar una salida a la desocupación, ¿no? Esta idea fuerza a nosotros nos parece muy importante porque eleva la perspectiva, eleva la moral, da otra salida a esta grave situación y estos graves flagelos que viven la mayoría, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional. Y es algo que nosotros queremos debatir, ¿no?, que queremos construir con estos sectores, con la juventud, que la verdad que la pasa bastante mal, con las mujeres, que la pasan bastante mal. Queremos construir estas ideas fuerza que no solamente permita debatir esta propuesta en el Congreso, sino sobre todo que se la tome en las manos con esta juventud que viene dando importantes peleas, que dicen... Esta es la vida que no queremos, que quiere pelear por un presente, pero también quiere pelear con un futuro, ¿no?, que está en las primeras líneas de las luchas en las calles por los derechos de la juventud, por los derechos de las mujeres, que la verdad que a nosotros nos entusiasma un montón, ¿no?, reivindicar esa resistencia de la juventud que no solamente en la Argentina, sino en el mundo, en Chile, en Colombia, en Perú, está dando muestra que se puede vivir de otra manera, pero que hay que pelear, ¿no?, por ese futuro y construir esa fuerza social para pelear por ese futuro. Así que nos parece que esa es la propuesta que queremos discutir y a la misma vez
llevar la agenda, ¿no? O sea, hay demandas de los trabajadores estatales por salario, contra la precarización. Está la agenda, por ejemplo, Hacemos un corte Sí, y totalmente. seguimos, porque Sí. nos están de allá, el director me está... Bien, vamos al corte cuando no sé si regresemos. me saluda o me dice que corte. Vamos entonces al corte y ya volvemos. Horas 47 minutos, cortamos un poco la entrevista porque tenemos que hacer el corte, pero seguimos. Y seguimos, pero lo hagamos un tipo ping-pong. A ver, yo les preguntaría a cada uno de ustedes cuál fue la mayor alegría como diputado provincial y la mayor frustración. ¿Vamos por vos? Seguimos por ahí. No, la mejor alegría o la mayor alegría es haber utilizado, o sea, que esta banca ponerla a disposición de los sectores, de las de abajo, estando con el movimiento de mujeres, exigiendo medidas de emergencia en la legislatura o en el Congreso, luchando por conquistar derechos, que esos derechos sean un punto de partida y sobre todo que sea un motor para que pueda entusiasmar a otros trabajadores y sectores populares para que sigamos construyendo una fuerza social en las calles, ¿no? Me parece que esas conquistas, esas peleas, la verdad que nos llena de alegría, o estar en la primera línea, como estuvimos, por ejemplo, con las mujeres de Campo Verde defendiendo los espacios verdes, defendiendo el derecho a decidir. Hoy me llenó de alegría estar con las mujeres indígenas ahí en Guacalera, acompañando y defendiendo los territorios, ¿no? Sus derechos, estando a la par. ¿Y tu mayor frustración? No, creo que la mayor frustración... No sacar ninguna ley. No, la verdad que no es frustración nuestra porque nosotros nos ponemos a disposición, hemos presentado iniciativas, ¿no? Si no salió ninguna ley a favor de los trabajadores, de las mujeres o de la juventud, es por responsabilidad del bipartidismo que tiene la mayoría, ¿no? Así que más que frustración es tener la certeza de la necesidad y la importancia de que existan bancas del Frente de Izquierda Unidad para poder dar cuenta de esta agenda que tenemos con los sectores populares, con los trabajadores, que incluso quizás no coincidimos en todo, pero sí ven esta consecuencia que llevamos adelante, ¿no? En la legislatura y en las calles, en el Congreso también proponemos lo mismo, y que sea una herramienta, un canal, una voz para potenciar esas demandas. ¿Alejandro? Sí, no, la mayor alegría es haber podido llevar la voz y la agenda en un lugar donde no se discute la problemática social, que es la legislatura. Curiosamente tendría que ser un ámbito de debate, pero nunca se discute el salario de los trabajadores docentes, de la salud, de los municipales, de la industria, de los trabajadores del campo. Nosotros tratamos de llevar todos los reclamos ahí en la legislatura, fuimos la voz, ¿no? Todos los reclamos los llevamos. Eso fue una gran alegría, ver a cómo muchos trabajadores apoyaban, porque, a ver, nosotros no solamente nos medimos por lo que hacemos en la legislatura, sino en las calles, ¿no? Apoyando cada reclamo. Entonces esa alegría de saber de que estuvimos, no en los momentos, como se dice, no fáciles de campaña, sino en los momentos difíciles, ¿no? Cuando está en juego la fuente laboral. Yo creo que esa fue una gran alegría, ese reconocimiento. La gran frustración puede haber sido esa, ¿no? De que muchos proyectos que presentamos, más de 150 proyectos que hemos presentado en la legislatura, que nos hayan frenado el bipartidismo. Porque si hay algo que nos dimos cuenta cuando llegamos a la legislatura, es que existe un bipartidismo donde la legislatura se ha transformado en una escribanía del gobernador. Solamente se discute lo que quiere el gobernador. Entonces esa frustración de que no haya salido que un diputado o funcionario gane lo mismo que un trabajador, o que el pase a planta permanente, o que todo trabajador cobre lo mismo que el costo de la canasta familiar. En ese tema de que un legislador gane lo mismo que un trabajador, ¿en la práctica lo hiciste durante los 4 años? Sí. ¿Y qué hiciste con el saldo de la resto dieta? lo donamos a comedores, escuelas rurales, y también a apoyar muchos reclamos sociales, ¿no? Por ahí, a ver, no sé, a los trabajadores del Ingenio de la Esperanza, cuando lo despidieron, estuvieron 3 meses sin cobrar. Juntamos de todas las bancas y le dimos para que puedan tener los trabajadores algo para llevar a su familia, o diferentes tipos de reclamos, ¿no? Fábrica de Exincor, la fundidora del Aguilar, estuvimos, bueno, con pueblos originarios, o con los choferes, que también no le pagan 2 meses
digamos, los empresarios no le pagaban y fuimos a colaborar desinteresadamente, ¿no? Porque creemos que las luchas valen, ¿no? Pelear por su derecho. El caso de los choferes, la verdad que es triste, todavía siguen en la misma situación. Aprovecho para mandarle un saludo, pero, digamos, ahí van todos esos fondos que nosotros tenemos, ¿no? No hacemos política para hacernos ricos, sino hacemos política para, como una tribuna, ¿no? De lucha. Hoy lo hacemos como diputado. Si podemos llegar al Congreso, lo haremos de ahí. Y si no, el 11 de diciembre estaremos en nuestro lugar de trabajo. Ella en la Secretaría de Agricultura Familiar, yo en la recolección, peleando por los derechos del pueblo trabajador. Ese porcentaje, Alejandro, que decías de tu sueldo como legislador, Sí. ¿eso es una obligatoriedad del partido o es voluntad de ustedes? No, es algo que el Frente de Izquierda lo establece a nivel nacional, ¿no? Es algo como nuestros principios, ¿no? De que lo hace Nicolás del Caño, Miriam Bregman, en todo el país lo hacemos, ¿no? Porque justamente esto, ¿no? Hay algo que hemos visto que en la política es todo por plata. A ver, hay candidatos que van de un partido al otro, si te ofrecen, total de mantenerse siempre en algún cargo para ganar plata o acomodarse. No, nosotros no, para nosotros es un puesto de lucha, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos como principio ganar como un trabajador, lo hacemos, vivimos, digamos, de forma humilde, digamos, como un trabajador como antes, ¿no? Y el resto se destina a colaborar con los fondos de lucha y organizaciones sociales, ¿no? Sin fines de lucro, ¿no? ¿Planes sociales o trabajo genuino? No, trabajo genuino, por eso el reparto de las horas de trabajo, pero a la misma vez estamos a favor de que haya medidas de emergencia, porque hay un problema urgente, porque es cruel este sistema, teniendo en cuenta de que en este momento quizás hay miles de mujeres y miles de jóvenes sobre todo, o familias, que no tienen un plato en la mesa para cenar, y esa es la realidad que se vive acá en la provincia de Jujuy. Por eso una cosita más que quería mencionar alrededor de eso, que nosotros hemos planteado incluso a nivel nacional que era necesario el IFE de emergencia, que no sea de 10.000 en 2 cuotas como se estaba pagando, sino de 40.000. Y nos parece bastante perverso, por ejemplo, como los diputados, ¿no?, del oficialismo, de Fernández y de la oposición de la derecha, como decidieron conscientemente sacar 9 millones de IFE que afectaba precisamente a las mujeres y a la juventud. Bien, otro tema del que se habla mucho en redes sociales y la gente seguramente les ha preguntado porque ha sido motivo de varios artículos, el tema de los símbolos patrios, lo que es la bandera y lo que es la entonación del himno. ¿Por qué ustedes no lo hacen? Y les pregunto esto teniendo en cuenta que son precandidatos a ocupar una banca en el Congreso, en el Congreso de esta República, y los símbolos patrios representan como identidad de este país. Sí, lo había escuchado la otra vez, creo que el gobernador, no sé si lo dijo en este programa o en alguna conferencia de prensa, ¿no? El que siempre dice discutir proyectos que utiliza esta chicana y que lo han utilizado muchos partidarios del gobierno, ¿no? Una mentira, evidentemente, para tratar de buscarnos, qué sé yo, algo para justificar algún tipo de ataque o desacreditar a la izquierda, ¿no? Nosotros estuvimos en decenas de luchas, acompañando reclamos, marchando junto con los docentes, llevando la bandera, o los trabajadores de la mina del Aguilar, o los choferes. ¿Cómo no vamos a cantar el himno junto con ellos? ¿Cómo no vamos a respetar nuestros signos patrios? Lo que pasa es que quieren, digamos, ensuciar, digamos, nuestra lucha para cambiarnos el eje y no discutir proyectos, ¿no? Que es algo que nosotros queremos discutir. Y aprovecho, ¿no, Claudia, para plantearte que, así como lo decía el gobernador, que quería discutir proyectos, bueno, nosotros, la izquierda, queremos discutir con los candidatos de Gerardo un debate, o los candidatos de Rubén Rivarola, discutir también un debate público donde podamos discutir proyectos por proyecto, así como lo que estamos charlando ahora. Productivo, salud, educación, ¿qué es lo que queremos para los jujeños? ¿Y qué es lo que vamos a plantear en el Congreso? Bueno, eso es lo que queremos discutir, y no chicanas, no mentiras, ¿no? Que yo creo que no le hace bien a la política y también ensucia, ¿no? Yo creo que lo que hoy necesita la gente es proyecto. ¿Cuál es la salida para salir de esta crisis? Bien. Y una cosita, me parece que hablando de soberanía nacional y de defensa del patrimonio, ¿no?, de la provincia a nivel nacional, es necesario abrir un debate, ¿no?, de qué propone cada fuerza política en relación, por ejemplo, a cómo se defienden los recursos estratégicos. Vos fíjate que hay una discusión enorme, y recién mencionaba algunos ejemplos, de cómo las multinacionales mineras, cómo el extractivismo del litio acá en la provincia de Jujuy, cómo el fracking o las petroleras en el sur del país están no solamente saqueando y llevándose todos los recursos precisamente, sino destruyendo los territorios. Entonces nos parece que es importante discutir
O sea, qué plan para la provincia, qué modelo de país, qué se va a hacer con el fruto del trabajo de las familias trabajadoras en todo el país, qué se va a hacer, por ejemplo, con los recursos naturales que son bastante escasos, no solamente para pensar el presente, sino para discutir qué se va a hacer con el futuro. Bueno, tenemos preguntas de la gente. ¿Las podemos ¿la poner? ponemos? ¿Sí? Una creo que ya le respondió. Sí, una sí que está relacionada con el himno. Después, ¿qué hicieron como funcionarios públicos? Esto la gente lo preguntó. Sí, fue un portal que está habilitado para las consultas. ¿Qué aportaron para Jujuy en el tiempo que llevan? Mira, nosotros tratamos de aportar con un sinnúmero de proyectos en la legislatura, que bueno, como decíamos hace un rato, el bipartidismo, cuando hay proyectos que es en beneficio del pueblo trabajador, lo cajonean. Pero si en beneficio de algunos amigos del poder, salen. O si es algún decreto o algo que sale el gobernador, de un día para el otro llama a sesión. La legislatura prácticamente no ha sesionado. Para nosotros lo que sí creemos que nos pueden medir es qué es lo que hicimos por el pueblo de Jujuy, es acompañar cada reclamo, cada pelea por algún derecho, de la salud, de la educación, de la defensa de la fuente de trabajo. Todo jujeño puede ver que la izquierda estuvo ahí. Natalia. Me parece importante también remarcar que el Frente de Izquierda Unida ha jugado un rol importante para llevar a la legislatura en los consejos deliberantes la agenda del movimiento de mujeres, ¿no? Es importante dar cuenta que cada 23 horas sigue muriendo una mujer víctima de femicidio y que lamentablemente, pero por decisión política del bipartidismo en la provincia, existe una ley ARA que es una conquista del movimiento de mujeres, pero no tiene presupuesto. Peor aún, el presupuesto que se votó en diciembre del año pasado, tanto por el oficialismo y la oposición del PJ, destinó solamente $1.40 por día por mujer para políticas contra la violencia de género. Eso es la nada misma, diríamos, y se expresa con un ejemplo concreto, que la capital jujeña no cuenta ni siquiera con un refugio estatal para víctimas de violencia, o toda la Quebrada o toda la Puna. Y algo más que llevamos a la legislatura y que lo hemos expresado en la calle, es la lucha consecuente por una agenda verde, ¿no? Que defienda los territorios, que plantee o que se oponga, ¿no? Contra el extractivismo, contra la minería contaminante, que acompañe la lucha y la organización de los sectores ambientalistas, de los vecinos, como sucede con pueblos con el agua en Tilcara o en la Quebrada de Humahuaca, y a la par con las comunidades indígenas en la provincia de Jujuy. Y la última pregunta está vinculado con este tema del capitalismo. ¿Creen que en el sistema sin capitalismo que un sistema sin capitalismo tiene posibilidades de funcionar? Natalia. Sí, me parece que lo que es importante discutir es... Tienen el monopolio las mujeres, la palabra. Me parece bárbaro. Nosotros. Porque continuamente nos callan, pero nos hacemos escuchar. No, me parece que lo que es importante discutir si el capitalismo, este sistema tan irracional, tiene una salida y un presente y un futuro para las mayorías, ¿no? Es tan irracional como para dar ejemplos, ¿no? Que a nivel mundial son 8 personas, 8 millonarios que tienen la riqueza de más de la mitad del país, del mundo, mejor dicho, de la población mundial, ¿no? Que la mayoría es pobre. Esa es la irracionalidad del capitalismo, o la irracionalidad del capitalismo, por ejemplo, que hay un estudio de la CTA muy importante que salió hace poquito, es que solamente existan 1.200 terratenientes que concentren el 40% de las tierras en la Argentina, que son 65 millones de hectáreas, cuando en la Argentina hay 65 millones de personas que no tienen acceso ni a la tierra, ni por ende a la vivienda. ¿Alejandro? ¿Sí? Mira, yo creo que hay que preguntar dónde el capitalismo funciona. En realidad creo que lo que ha mostrado la pandemia es la irracionalidad, no solamente con el tema de las vacunas, sino también, como decía Natalia, ¿no? La destrucción del medio ambiente, incendios, todo a favor del desarrollo del capitalismo, está destruyendo... y a la inversa, ¿a dónde funciona el no capitalismo? No, bueno, eso es lo que queremos pelear, ¿no? ¿En qué lugar del mundo? ¿En Cuba funciona el no capitalismo? Mira, Cuba vive una situación de bloqueo de hace muchísimos años, pero ha mostrado que a pesar de tener un régimen con el cual no acordamos, ellos tienen un régimen en el cual todo el mundo tiene derechos. No hay, digamos, analfabetismo, hay acceso digamos, a la salud pública, a la educación, incluso se han desarrollado vacunas. Ser un país muy chiquitito, imagínate, Argentina es mucho más grande y nosotros no podemos desarrollar vacunas porque las multinacionales no te quieren dar las patentes. Eso dicen ellos. No, pero digo, hay un sistema también, fíjese no hay usted ninguna que... prueba de eso.
Claro, fíjese usted, hasta hace poco, Chile o hasta Colombia eran un ejemplo para decir el neoliberalismo, que era un paso a seguir, lo había dicho el presidente Macri. Y después se estalló todo. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades. Y justamente ese es el problema. Un sistema que hoy no solamente le quita oportunidad a los trabajadores, a los jubilados hoy bajo la línea de pobreza, muchos jóvenes que no tienen oportunidad. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Una sociedad donde las mayorías, o sea, una sociedad donde las mayorías pueden planificar en sentido social una economía, ¿no? Pero Alejandro, estamos en un estudio donde las diferentes fuerzas políticas pueden exponer su pensamiento de manera libre. ¿Eso en Cuba se puede hacer? Mira, nosotros no defendemos por eso el régimen cubano, ¿no? Eso te aclaro. Nosotros lo que sí defendemos son las conquistas del pueblo cubano. Somos críticos, ¿no? No, y a la misma vez... pero ya llega, casi, nos están diciendo que cortemos. Es decir, yo quiero darles únicamente la oportunidad, un ratito a cada uno, de qué le dirían al pueblo jujeño de cara a las elecciones que vienen. A ti. Sí, me parece importante y quiero hablarle yo a las mujeres, a la juventud, porque son un ejemplo de resistencia. Hay un sector muy importante que es una, no sé, la verdad que llena de orgullo y es un ejemplo y es un motor y la verdad que nos llena de fuerzas, que está eligiendo, ¿no?, el camino ante la resignación, ante la vida que nos quieren imponer, eligen un camino de organización, de lucha, ¿no? Y en ese sentido, más que nada, dar cuenta de que el Frente de Izquierda y ante estas elecciones que se juega quizás una oportunidad histórica de poder tener por primera vez en el Congreso Nacional un diputado que pueda representar a los trabajadores, a las mujeres, a la juventud, a los pueblos originarios y que pueda hacer y potenciar esa voz de las que no tienen voz y de los que son silenciados acá en la provincia de Jujuy, que podemos y que hemos compartido peleas y que es más que importante poder fortalecer esa perspectiva para que no suceda lo que sucedió en junio acá en la provincia de Jujuy, donde, como le decía hace un rato, ¿no?, el 65% del padrón de las personas quedaron sin representación política. Ahora podemos pelear para que ese sector mayoritario pueda tener una expresión política en el Congreso, pero también que pueda fortalecer esta fuerza política en las calles. Sí, no, yo a todos a los jubilados, a los trabajadores que creían que iban a mejorar su situación y que no se mejoró, a que no se resignen. Después, a los jóvenes, ¿no? Eso, la verdad que quiero hacer hincapié en esto. ¿Sabías? Ahí te hago un pequeño corte, es decir, ¿sabías que del padrón el 50%, ¿no es cierto?, está entre 16 a 50 años? Claro. La encuesta que vi el otro día. Bueno, para nosotros es importante también la juventud, porque sabe que en esta pandemia muchos han perdido un ser querido, un abuelo, un tío. Por esta pandemia ha sido muy dura, ¿no?, para ellos. Muchos jóvenes que han visto que sus padres no llegan a fin de mes, o que han visto que sus papás se han quedado sin trabajo, o que cuando salen a buscar un trabajo no lo consiguen, o te ofrecen y te pagan 2 pesos, o te dicen a lo sumo que te contesté con un plan social, o si salís a vender a la calle algo, te persigue la policía o la municipalidad. A esos jóvenes yo les digo que no se resignen, que peleen por su derecho, que no crean que esto se sale uno solo, individualmente, no, sino que peleemos por nuestro derecho a tener un futuro, un trabajo, una educación, así como lo hicieron los jóvenes en Chile, en Colombia, contra este sistema, que destruye nuestro planeta, pero también destruye nuestros sueños. Nosotros queremos pelear por una nueva sociedad donde valga más la vida que las ganancias. Una sociedad donde todos tengamos una oportunidad. A esos jóvenes les digo que podemos hacerlo juntos. Muy bien, ahora puedo decir buenas noches, ¿no? Bien, gracias por habernos acompañado.